La frecuencia del dolor, la transmisión de la radio de Utah, el 16 de junio del 2016 durante un turno nocturno en un edificio bancario de Utah. Un guardia de seguridad llamado Cody Erickson experimentó algo que cambiaría su vida. Con todas sus tareas terminadas, se sentó en la oficina y encendió una vieja radio AM/FM para pasar el tiempo. Al girar el dial entre una estación de deportes y una de música clásica, el ruido blanco de la estática fue reemplazado por un sonido escalofriante, el sonido de una mujer llorando. Cody ajustó el dial intentando sintonizar mejor. El audio subía y bajaba, perdiéndose en el zumbido de la frecuencia. Aterrorizado por lo que escuchaba, sacó su teléfono y comenzó a grabar. En la cinta se escucha a una mujer con una voz completamente rota, llorando desconsoladamente y suplicándole a alguien que la deje en paz. En un punto de la transmisión, la mujer menciona a dos niños pequeños y grita: ¿qué vas a hacer? Ayúdame. El terror alcanza su punto máximo justo al final de la grabación. La estática se limpia por una fracción de segundos y una voz masculina profunda y distorsionada pronuncia una frase que ha dividido a los expertos en internet. Para la mayoría de los que escuchaban, la voz dice con total frialdad: desgárrala, desmémbrala. Inmediatamente después, la señal se cortó y solo quedó el silencio de la estática. Cody Erickson buscó la misma frecuencia durante las noches siguientes, pero la voz nunca regresó. Decidió subir el audio a YouTube, buscando respuestas. La primera teoría fue el alivio de muchos: una radionovela antigua o una obra de teatro de terror. Las ondas AM a altas horas de la noche pueden rebotar en la atmósfera y viajar a miles de kilómetros. Sin embargo, tras años de búsquedas en base de datos de audios, películas, audiolibros y archivos de radio, nadie ha encontrado una sola coincidencia con las palabras de la mujer. Otra hipótesis sugirió que era la señal de un autocine cercano que transmite el audio de una película de terror por las ondas de radio. Pero los autocines modernos usan frecuencias FM, no la banda AM en la que Cody estaba escuchando a aquella mujer llorar. Además, el llanto no sonaba actuado, no tenía las pausas dramáticas de un guión. Era el sonido crudo de un ser humano quebrado por el pánico. Esto llevó a la teoría más perturbadora de todas. Cody Erickson no sintonizó una estación de radio más. Sintonizó una señal privada cruzada. Los monitores de bebés antiguos y las cámaras de seguridad inalámbricas baratas operan en frecuencias abiertas que los receptores de radio AM cercanos podían captar por accidente. Existen antecedentes reales. En el año 2004, un hombre de Estados Unidos captó con su receptor la señal de video de una casa vecina, viendo en tiempo real cómo una mujer maltrataba a dos niñas pequeñas. En el año 2007, en República Checa, un padre vio a través del monitor de su bebé la señal de otra casa donde un niño estaba atado con una cinta adhesiva. La policía intervino en ambos casos gracias a las señales Strike. Si la radio de Cody Erickson captó el monitor de una casa vecina esa noche, lo que quedó grabado en YouTube no fue ficción, fue el registro en tiempo real de un acto de violencia doméstica o algo mucho peor ocurriendo a solo unos metros del guardia de seguridad, oculto tras las paredes de un hogar común y corriente. Esto es lo que viven miles de mujeres cuando eligen una mala pareja. Viven violencia, golpes y traumas. Y esto fue lo que captó Cody Erickson por las ondas de radio AM. La red de canibalismo en Brasil y la desaparición de Kaique. A mediados del año 2020, en una publicación completamente normal de la banda Pink Floyd, esto en su cuenta de Instagram, apareció un comentario que cualquiera habría borrado pensando que se trataba solo de un bot. Decía textualmente: ayúdenme, soy un artista y estoy en problemas. Descubrí un restaurante de canibalismo aquí en Brasil. Ahora hay una agencia de espionaje torturándome. Mis padres fueron secuestrados. ¿Pueden salvarme?
Por favor, yo estoy sufriendo mucho. Cualquiera habría ignorado esto. Un troll más de internet. Pero el usuario llamado Kyle Lehman 22 hizo algo que cambió las reglas del juego. Adjuntó su nombre legal completo, su número de teléfono, su dirección real y la ubicación exacta con el correo electrónico del supuesto restaurante. Cuando los curiosos entraron a su perfil, el ambiente se congeló. Su cuenta estaba inundada de cientos de mensajes idénticos repitiendo la misma súplica desde el año 2018. Para demostrar que no mentía, empezó a subir fotos de los documentos de identidad oficiales de sus padres. La comunidad de internet se obsesionó. La primera teoría apuntaba a un ARG, un juego de realidad alternativa, un proyecto de arte de terror que se le había ido de las manos. Pero no había acertijos que resolver. No había un final feliz. Solo era un joven repitiendo la misma acusación con un terror absoluto que traspasaba la pantalla. Y si decía la verdad, en Brasil, en el 2012, 3 personas ya habían sido arrestadas por asesinar mujeres, consumir sus cuerpos y vender los restos en empanadas en escuelas y hospitales. El canibalismo real ya había ocurrido allí antes. La pista definitiva era el enlace web que Kai compartía. Al rastrearlo en Google Maps, la dirección llevaba a un edificio perfectamente normal, la casa de soporte Bernabet, un centro de rehabilitación y cuidados. La teoría más lógica cambió. Quizás Kai estuvo internado allí y sufrió un brote psicótico severo, creyendo que los médicos eran torturadores. Pero el sitio web de Mardev reveló algo. No era una clínica psiquiátrica, era un asilo para ancianos. Aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Si era un asilo y Kai gritaba que sus padres habían sido secuestrados en ese lugar, compartiendo la tarjeta de identidad de su madre. Y si sus familiares los habían internado allí por su avanzada edad y su mente perturbada ya había distorsionado la realidad. ¿O acaso el asilo escondía algo peor? Nunca lo vamos a saber. En el momento en que el caso se volvió viral, todas las cuentas de Kai se eliminaron simultáneamente. Desapareció de la faz de la tierra. ¿Le consiguieron ayuda? ¿O la agencia de la que hablaba finalmente lo encontró? El silencio que dejó en la red sigue siendo ensordecedor. Jesús me entrenó. El misterio del dojo de Virginia. El 1 de abril del año 2009, una cuenta de YouTube llamada Bobby Joy Beatle subió un video titulado Jesús me enseñó. Era una grabación borrosa de una cinta VHS fechada el 13 de diciembre de 1984. Al principio, nadie le prestó atención, hasta que el clip llegó a los foros de las artes marciales. Lo que capturó esa cinta es una de las agresiones más perturbadoras jamás filtradas en internet. El video muestra el interior de un dojo de karate en Virginia. Un hombre delgado, visiblemente desorientado pero completamente pacífico, entra de la calle diciendo que es un sacerdote con un cinturón rojo de 10º grado. Cuando el dueño del dojo le pregunta quién lo promovió a ese rango, el hombre responde con total seriedad: Jesús lo hizo. El hombre claramente no estaba en su sano juicio, pero no era agresivo. Repitió varias veces que no quería pelear, que solo quería hacer una demostración alrededor de alguien, sin tocarlo. Los otros hombres en la sala eran 2 marinos, el dueño del dojo, Bobby y Joy Beatle, y uno de sus estudiantes estrellas. Ignorando las peticiones del visitante, el dueño le ordena al estudiante que lo ataque. Lo que sigue es una carnicería. El estudiante arremete contra el hombre. El hombre intenta retroceder, levanta las manos y dice: no hagas eso, yo no soy un luchador. No importó. El estudiante lo derriba, lo golpea brutalmente en el suelo una y otra vez, destruyéndole el rostro hasta dejarlo completamente inconsciente en un charco de sangre. El dueño del dojo de karate observa con los brazos cruzados y da una orden fría:
Arrástrenlo hacia afuera. La cámara enfoca el suelo y muestra un camino espeso de sangre que sale hacia la puerta trasera. La descripción del video afirmaba que la policía encontró el cuerpo del hombre en un contenedor de basura detrás del edificio. Supuestamente estaba muerto. El internet explotó buscando justicia para este hombre, descubriendo que el dueño del dojo de karate era efectivamente Bobby y Joey Beetle, y que el dojo llevaba años ya cerrado. En otros videos de su canal, Bobby explicó su filosofía: en nuestro dominio, los cinturones negros hacemos lo que queremos. Si entran por esa puerta, es temporada de caza. Ante la presión masiva, la policía de Virginia emitió un comunicado asegurando que la víctima había sobrevivido y que había sido entrevistada en su momento. Pero la versión oficial comenzó a desmoronarse. Un detective retirado que investigó el caso admitió que la víctima era un hombre sin hogar que vivía en los bosques cercanos. Dijo textualmente: se notaba que lo habían golpeado severamente, pero él no quiso cooperar ni presentar cargos. Eso significa que nunca hubo una investigación real. Un hombre con problemas mentales y severamente golpeado pudo haber muerto días después en el bosque por hemorragias internas, sin que nadie lo notara. La policía ni siquiera registró su nombre. Las sospechas apuntan a que el dojo de Bobby entrenaba a policías locales y guardias, lo que explicaría por qué las autoridades decidieron mirar hacia otro lado. La corrupción de siempre. 2 décadas después, el misterio sigue atrapado en una pregunta. Aquel video de YouTube fue el registro del escape de un hombre que se desvaneció en el anonimato. ¿O fuimos testigos del asesinato filmado de un hombre al que el mundo decidió olvidar? Por unas mentes impensantes que, creyendo que sabiendo artes marciales podían hacerle daño a sus semejantes. El misterio de Mai Dai. Los anuncios crípticos de Arizona. El 1 de mayo de 1995, un estudiante de nombre Brian de la Universidad de Arizona leyó un periódico del campus. Al llegar a la página 16, se topó con un anuncio a página completa que lo dejó helado. El título era simplemente Mai Dai 1995. El resto de la hoja estaba tapizado con símbolos matemáticos complejos, notificaciones científicas, diagramas crípticos y una ilustración histórica de Martín Lutero rodeada de fórmulas. Brian pensó que era una broma de alguna fraternidad religiosa, pero al año siguiente, exactamente el mismo día, apareció otro anuncio. Esta vez combinaba mapas detallados, paisajes bíblicos, citas filosóficas y fragmentos en textos escritos en latín, griego, hebreo y alemán. En 1997, Brian comenzó a trabajar como administrador web del periódico, lo que le dio acceso a los archivos históricos del diario. Lo que descubrió en las catacumbas del periódico lo dejó sin aliento. Los anuncios no habían empezado en 1985. Llevaban apareciendo puntualmente cada 1 de mayo desde principios de la década de los 80. Y lo más extraño, nadie en la redacción del periódico sabía quién los enviaba. Un abogado local entregaba los diseños listos y pagaba en efectivo por adelantado. Brian fundó el sitio web maidai.org para digitalizar los anuncios y pedir ayuda internacional. Al analizar las páginas en conjunto, descubrieron patrones. El más constante era una pequeña carita sonriente dibujada a mano con una sonrisa burlona, escondida siempre en una esquina de los anuncios. También aparecía constantemente la palabra alemana Leymor, que significa tema recurrente. Muchos pensaron que era el trabajo de un erudito con esquizofrenia, pero esa teoría choca con la realidad del dinero. Publicar decenas de anuncios a página completa durante 40 años cuesta decenas de miles de dólares. Esto requería una estructura financiera bastante sólida. La primera ruptura en el caso ocurrió cuando Brian recibió un correo electrónico del intermediario, un abogado de Tucson llamado Roberto Truman. El abogado confirmó que manejaba los anuncios de sus clientes, pero se negó rotundamente a dar los nombres. El misterio entonces comenzó a cerrarse alrededor del propio Brian.
empezó a recibir llamadas telefónicas extrañas con guiones leídos, paquetes postales sin remitente desde Las Vegas y de Pakistán, que contenían monedas del Medio Oriente e incluso una tarjeta que decía: que te mejores pronto. Cuando el sitio web se retrasó porque Brian se había enfermado, alguien lo vigilaba de cerca. Las sospechas se volcaron sobre el abogado. No era un litigante común. Tenía un doctorado en teología. Era miembro de una sociedad secreta que se llamaba la Sociedad de Personas con el Coeficiente Intelectual Más Alto del Mundo. Se decía que pertenecía a la masonería y hablaba con una fluidez en latín, griego, hebreo y alemán, y aparte el español, con una perfección del 99%. Coincidía exactamente con el perfil de los anuncios. Además, al revisar sus fotos de la juventud en el anuncio escolar, su rostro compartía un parecido físico innegable con la carita sonriente que firmaba las páginas. Al parecer, el abogado era el autor de aquellos anuncios. Este abogado, de todas maneras, negó ser el autor. Declaró que los anuncios eran una obra de arte conceptual que representaba a una sociedad secreta llamada el Orfanato, dirigida por la judeo-masonería, una organización que supuestamente lidiaba con eventos futuros globales. Afirmó que toda la información para resolver el misterio ya era pública y estaba en la web de Brian, enfocada en la teología. Las agencias de inteligencia y miles de entusiastas han intentado descifrar el código sin éxito. Solo una vez, un usuario anónimo descubrió que contando los trazos de unos caracteres chinos y las letras de una palabra en el anuncio de los años 80, se obtenía una cifra de 8-24, la fecha exacta en la que se publicaría el siguiente anuncio. Fue la única pieza decodificada en 40 años. El orfanato hasta la fecha sigue operando en las sombras y en las páginas de Mayday continúan desafiando al mundo. Nadie los va a poder detener, pues los autores de esos anuncios perturbadores en la web son obra de la masonería. Las llamadas del más allá. El caso de Charles Peak. El 12 de septiembre del año 2008, Charles Peak, un empleado de Delta Airlines de 49 años, abordó el tren de cercanías en la metrópoli de Los Ángeles. Se dirigía a una entrevista de trabajo crucial. Si lo conseguía, podría mudarse definitivamente a California para casarse con su prometida Andrea Katz. Pero Charles nunca llegó a esa entrevista. A las 4:22 de la tarde, el tren en el que viajaba chocó de frente contra un tren de carga de la Unión Pacífica, esto en California. El maquinista de la metrópoli se había saltado una señal en rojo por estar distraído enviando mensajes de texto con su teléfono celular. El impacto fue devastador, cobrándose la vida de 25 personas. Charles quedó atrapado en el infierno del metal retorcido. La prometida, al enterarse del accidente en la radio mientras iba a buscarlo a la estación, corrió al lugar del desastre junto con los hijos de Charles. Los equipos de rescate trabajaban entre los escombros sacando cuerpos y sobrevivientes en una escena caótica. Horas después del choque, ocurrió lo imposible. El teléfono del hijo de Charles comenzó a sonar. En la pantalla aparecía el nombre de su padre, que se supone estaba atrapado entre el desastre. Al contestar, no hubo una voz. Solo se escuchaba una estática y un silencio sepulcral antes de que la línea se cortara a los pocos segundos. Durante toda esa noche y la madrugada siguiente, el teléfono de Charles realizó un total de 35 llamadas. Llamó a su hijo, a su hermano, a su hermana, a su madrastra y a su prometida. No llamó a ningún número aleatorio ni a sus compañeros de trabajo. Las 35 llamadas fueron dirigidas exclusivamente a sus familiares más cercanos. Estas llamadas mantuvieron viva la esperanza de la familia de que él estaba vivo. Pensaban que Charles había sobrevivido al accidente y estaba atrapado en algún compartimiento del tren, usando las últimas fuerzas de sus dedos para marcarles para pedir ayuda.
guiados por la señal activa del teléfono celular que los operadores telefónicos lograron triangular. Los rescatistas abrieron un túnel en el primer vagón del tren. Allí encontraron el cuerpo de Charles Peak. El forense determinó que Charles había muerto instantáneamente en el momento del impacto. Pero entonces, ¿quién carajos realizó las llamadas a sus familiares si el teléfono estaba con él? Horas antes de que la primera llamada empezara a sonar y a salir de su propio número, ya Charles estaba muerto. Y aquí está el verdadero misterio. Los rescatistas jamás encontraron el teléfono físico por ninguna parte del vagón, ni cerca de su cadáver. Eso ya sonaba el caso bastante inquietante. La comunidad en internet se divide ante este caso. Los creyentes afirman que fue una manifestación del más allá, una despedida deliberada de Charles a sus seres queridos. Pero buscando una explicación técnica, surgen hipótesis inquietantes. La primera es un mal funcionamiento por aplastamiento. Si el teléfono quedó atrapado bajo toneladas de metal, porque era lógico que Charles cargara con su teléfono celular, la presión extrema en los circuitos y en los botones físicos comunes del año 2018 pudieron haber provocado cortocircuitos que activaron la marcación automática de los contactos recientes. Esto explicaría el silencio y que las llamadas se detuvieran cuando la batería se agotó. Pero un fallo aleatorio habría llamado a cualquiera que estuviera en la agenda o al buzón de voz, no precisamente seleccionando nada más a su círculo familiar interno. La segunda teoría más oscura. Otro sobreviviente atrapado cerca del cuerpo de Charles encontró el teléfono y en la oscuridad, desesperado y herido, comenzó a presionar los números del historial para pedir ayuda, muriendo poco después o dejando caer el aparato. Pero si alguien llamó, ¿por qué nunca marcó al 911 en lugar de llamar 35 veces a los familiares de algún extraño? La última posibilidad apunta a un error del forense en la hora de la muerte, debido a los casos del desastre masivo, lo que significaría que Charles estuvo vivo, agonizando durante horas, debajo de toda la destrucción del metal provocado por el choque de los trenes. Intentó pedir ayuda a sus familiares y él mismo habría realizado las 35 llamadas justo antes de que muriera y justo antes de que lo encontraran. Mientras su teléfono salía despedido hacia algún rincón inaccesible del tren, el teléfono que conectó el mundo de los vivos con el mundo de los muertos nunca fue localizado. ¿Será posible que alguien le dé autorización a los muertos para poder despedirse de sus familiares aún ya, cuando estos se encuentren en otro plano? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. 5 historias donde la tecnología y la realidad se cruzaron para dejarnos preguntas sin respuestas. Cuentas que se borrarán en la oscuridad. Metrajes violentos ocultados por el poder. Frecuencias de radio que captan gritos de auxilio invisibles. Organizaciones secretas como la masonería que nos hablan en códigos. Y teléfonos que marcan desde la muerte. El internet nos da acceso a toda la información del mundo, pero también nos recuerda que hay secretos que nunca seremos capaces de descifrar. La próxima vez que tu teléfono suene a mitad de la noche mostrando un número desconocido, o que encuentres un mensaje extraño en tus redes sociales, piénsalo 2 veces antes de responder. Podrías estar abriendo la puerta al próximo misterio de internet. Gracias por llegar al final de este video. Suscríbete a Zona del Terror activando la campana de notificaciones. Hasta la próxima.